Bueno, pues esa es la jugada a la que llevamos haciendo referencia desde que comenzaba el informativo. Rafael Paz Marín recibía el balón en su banda natural en la derecha y en la misma frontal con un tremendo zurdazo marcaba el último gol del Sevilla Fútbol Club. No el último gol del Sevilla entonces en el Sadar, sino el gol que supuso la última victoria para el Sevilla en suelo navarro. Un gol muy recordado y el propio Rafael Paz Marín ha declarado ya esta semana que espera que este sábado se acabe con esa leyenda, que ya no se hable más del gol de Rafa Paz como el último que sirvió para conseguir la victoria y, por supuesto, no solo lo desea Rafa Paz, sino todo el sevillismo. Seguro que así lo desea nuestro invitado en la tarde de hoy, Víctor Horta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Que no sea el último gol o que ya se acabe ya con esto de Rafa Paz, ¿no? Que consigamos una nueva victoria en el Reino de Navarra. Totalmente, vamos. Yo creo que la verdad que esto de los campos malditos cada vez con el paso de los años van cogiendo esa leyenda, ¿no? Y es verdad que como dice el míster, las leyendas están para romperlas, las estadísticas, pero está claro que es un campo que a nuestro equipo le cuesta y que quizás que es en el mejor momento ahora para romper esa estadística y asegurarnos un poco ese premio de la Champions y dar otro pasito adelante, porque matemáticamente es imposible asegurarnos el tercer puesto, que como tú me dices es muy importante. Antes de ir con lo meramente deportivo, y le hacían una cuestión a Manolo Jiménez y me gustaría trasladártela también a ti, Víctor. Le preguntaban que, decía algún compañero periodista, que con todos los respetos del mundo, pero que el Reino de Navarra, el entonces también el Sadar, pues no es el Bernabéu, no es el Barcelona, es el Nou Camp, donde el Sevilla, sin embargo, sí ha conseguido ganar en los últimos años y no se terminan de explicar por qué tanto tiempo allí, ¿no? Yo creo que no hay una explicación lógica, la verdad, ¿no? Y creo realmente que es un equipo que sale muy motivado en casa, que apretan, que da igual, ha habido creo que grandes duelos y creo que no hay motivación, ¿no? Creo que Madrid lleva un montón de tiempo sin ganar en Coruña, o sea, digo, Madrid lleva un montón de tiempo sin ganar en el Bernabéu, son circunstancias que se dan históricas, pero que creo que no tienen un razonamiento lógico, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poquito con la cábala, la verdad, pero sí, está claro que cuando el Sevilla últimamente, hasta incluso en su mejor momento, ha ido allí, lo hemos pasado mal, ¿no? Recuerdo el empate a 1 Jesús Navas de hace un tiempo, que quizás ha sido el mejor resultado en los últimos tiempos del equipo, como 0-0 en los últimos momentos. La verdad que no es un campo donde terminemos de dar nuestro mejor tono, pero no creo que tenga ninguna razón deportiva, vamos. Han declarado algunos jugadores de Osasuna a lo largo de la semana que tanto la afición como los propios jugadores de la plantilla navarra se motivan especialmente con la llegada del Sevilla. Eso también influye, ¿no? Creo que ha habido situaciones extradeportivas que creo que no llega el momento de recordar, que no sé si la palabra es cuentas pendientes, creo que me parece un poco exagerado la palabra cuentas pendientes, pero sí que está claro que hay una motivación. Está claro que las aficiones también, incluido una semifinal de Copa UEFA, ha habido grandes duelos y está, creo, una realidad que la afición va a apretar un poco más porque somos el Sevilla, ¿no? Y eso es una realidad que la tenemos que vivir diariamente. Entonces, por lo demás, hay que estar, sobre todo, como muy bien dice Manolo, que creo que hay muchos grandes profesionales que han jugado en muchísimos campos y que esa presión no sea exigente o sea tan radical como para que nos influya tanto para que nos haga daño, la verdad. ¿Qué crees que pesa más, Víctor, la ansiedad por jugarte el descenso o jugarte la Champions? Hombre, siempre piensa más la ansiedad del descenso. Yo creo que es una cosa que creo que no la maneja así, porque lo otro es un objetivo para cumplir un premio, incluso con nosotros no somos, quizás, si fuéramos sextos sí sería un problema, pero en este caso tenemos hasta cierto margen de error, contando además que tenemos la pequeña fortuna de que haya dos enfrentamientos directos, Atlético de Madrid-Valencia en esta jornada y Valencia-Villarreal la jornada siguiente, que eso todavía matemáticamente nos ayuda un pelín más. Entonces está claro que ellos tienen mucha más ansiedad, pero que también es un equipo que se sabe manejar en esa ansiedad, que eso es muy, muy importante. Bueno, yendo al plano meramente deportivo, Víctor, se habla también de que José Antonio Camacho puede, o que está preparando de hecho una revolución en su equipo para recibir al Sevilla. Se habla incluso de 5, de 6 cambios. ¿Qué se va a encontrar el Sevilla? ¿Qué Osasuna? Háblanos un poquito del conjunto navarro, Víctor. Bueno, tiene dos laterales para mí que me parecen magníficos, que es el caso de Azpilicueta y Monreal. Creo que son dos jugadores prometedores. Yo creo que en el fútbol español pueden ser, bueno, de hecho ahí están sus convocatorias con la sub-21, los jugadores que pueden prometer más en Osasuna. Centro de la defensa que tiene la baja de Miguel Flaño, pero bueno, tiene a su hermano y siempre bastante contundente, juego aéreo, segunda jugada, agresividad, quizás un poquito de lentitud por dentro.
por fuera, la verdad que bastante velocidad y creo que buenos marcadores, aunque también con cierto carácter alegre y ofensivo, cosa que quizás podamos aprovechar si Manolo lo cree conveniente y pone los jugadores por banda para buscar esa espalda. Luego tiene un jugador que creo que es el termómetro del equipo, que es Javad Nekunam. Creo que Neko es un poco lo que marca el nivel de Osasuna. Si Neko está bien, Osasuna está bien. Si Neko no es participativo, Osasuna sufre bastante. Y luego ya los jugadores que todos conocemos, acompañantes como Puñal, etcétera, etcétera. Luego, dos jugadores con una conducción de balón tremenda. Es que si repasas la plantilla de Osasuna, quizás todo nos sorprenda sinceramente su clasificación, y a mí el primero. Está claro que Osasuna tiene sus carencias, que creo que puede ser a lo mejor que no están contando el hombre gol, pero por ejemplo, hablar de Juanfran o hablar de Masud Soyai, estamos hablando de dos jugadores que por desequilibrio, por verticalidad, por conducción, por talento individual, son dos jugadores interesantísimos, ¿no? Además que buscan el arco rival, siempre comunica referencia. Quizás no como en otras temporadas que sí lo ha encontrado, este año no ha encontrado el hombre gol. Osasuna está en su mejor momento Pandiani, que nos hizo un golazo en el partido de Liga, pero le está encontrando mal pues quizás un jugador en segundo punta, en los problemas físicos de Daddy. Portillo no termina de encontrar el nivel que tuvo en Tarragona con el Nastic, y la verdad que está encontrando esa circunstancia, y están habiendo muchos más mediocampistas goleadores, como un jugador del que no hemos hablado, pero que también es jugador peligroso por ese equilibrio que da ataque-defensa y lo peligroso que da el ataque, que es Yaroslav Plasil, que creo que también aporta muchísimo al juego pamplonica. La jugada que estamos viendo precisamente ahora es el tanto del empate de los Osasuna en el choque de ida, el gol de Pandiani, y es una buena referencia para lo que decía Manolo Jiménez hoy, que quizás la clave del partido va a estar en que el Sevilla sepa jugarle a los Osasuna esos balones, que quizás el conjunto navarro vaya a estar más por el juego aéreo, y que en el Sevilla está bajar el balón al suelo, y ahí es donde puede empezar a ganar el partido el Sevilla. Sin ninguna duda, hay que tener mucha tranquilidad, las faltas laterales, en los corners, en las jugadas directas. Bueno, esa jugada viene una jugada de medio campo, la verdad que lo ves y te da una rabia, porque incluso hay un despeje ahí aleatorio que le cae en los pies a, creo que es Masut el que chuta, y el que es el que nos genera el problema, ¿no? Y es verdad que ahí Osasuna lo sabe, históricamente lo ha hecho bastante bien y ahora sigue teniendo, porque incluso tiene los buenos lanzadores, como el caso de Neko, ¿no? Está claro que creo que Osasuna sufre con la velocidad por dentro, ya lo hemos dicho, ¿no? Que el pasillo de seguridad de dos centrales y pivote no es un pasillo de seguridad dinámico, que es un pasillo más de físico, de agresividad. Entonces, si quizás un poco con dinámica de pelota podamos tener la suerte de crear problemas, y ya lo he dicho, ¿no? Los laterales tienen cierto carácter ofensivo y nosotros con buenas recuperaciones y una búsqueda de espalda a zona lateral podemos generar bastante problemas, porque, reitero, y creo que por fuera somos el mejor equipo de España. El Barcelona es el mejor equipo de España, pero juega mucho su fútbol por dentro, porque incluso aunque caen los puntas Eto'o y Henry, la mayoría de su fútbol viene por dentro. Nosotros por fuera, sin ninguna duda, somos el mejor equipo de España, y quizás es seguir haciendo grande esta virtud es una cosa que podría ser bastante importante, y se nos quita un poquito esa maldición que hemos podido comprobar cómo puede ser esta falta en el descuento de duda, que nos hubiera dado 3 puntos, y es verdad que parece que hay cierta cuota de maldición con Osasuna. Para ir finalizando ya, Víctor, solo los sevillistas pensamos en el choque de mañana, a las 8 de la tarde. Pero pase lo que pase, ganemos, empatemos o perdamos, todos vamos a estar pendientes, como es lógico, del Vicente Calderón. Manolo Jiménez ya se ha mojado esta mañana. Para Víctor Horta, ¿cuál cree que puede ser el resultado más idóneo para el Sevilla? Empate. Yo creo que, pero bueno, estamos todos de acuerdo, entonces. Creo que es evidente. Empate, restas a los dos, ¿no? Incluso perdiendo, ¿eh? Yo creo que el empate es un buen resultado, ¿no? Y porque dejas vivo todavía al Atlético Madrid, porque el Valencia va a Villarreal a ver qué sucede, ¿no? Pero yo creo que el empate es sin ninguna duda el resultado que todos queremos, y además que un resultado puede tener cierta lógica, ¿no? No es algo desmesurado a pensar, aunque el Atlético Madrid en casa últimamente está sacando los partidos de una manera heroica, pero creo que no es demasiado de locos pensar que puede haber un empate, ¿no? Y la verdad que ese sería nuestro mejor resultado. Incluso yo creo que el propio Valencia no daría por malo el empate, sinceramente, que se asegura un poquito un pasito adelante, una jornada menos, la misma distancia en la cuarta plaza, la verdad. Bueno, pues sea lo que sea, Víctor, que sea pero con una victoria del Sevilla el sábado, que seguramente nos importe menos si gana Valencia o Atlético de Madrid, mejor si empatan, pero que sobre todo que ganemos nosotros y que rompamos ese maleficio. Yo creo que es el momento idóneo, clave. Totalmente. Creo que la historia nos debe esta circunstancia, más que creo que como está la parte de abajo, Osasuna a lo mejor incluso, no digo que le sobren estos 3 puntos, pero a lo mejor
con los 6 que le quedan le va a dar para mantenerse en primera división. Víctor Horta, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y que haya suerte mañana sábado. Un abrazo, Francisco Javier. Gracias.